Hay almas que están al borde de la verdadera libertad sin darse cuenta de que enfrentan su última gran prueba. Tal vez ya lo sientes, esa extraña sensación de plenitud y, al mismo tiempo, una inquietud interior, como si algo esencial aún faltara. Carl Jung reconoció esta fase decisiva del desarrollo humano como el momento que separa a los buscadores comunes de aquellos que están listos para soltar incluso su identidad espiritual. En los próximos minutos entenderás por qué solo las almas más raras pueden atravesar esta transición final y qué sucede cuando reunimos el valor de dejar atrás incluso nuestra necesidad de despertar. Estas revelaciones transformarán radicalmente tu idea de lo que significa la realización espiritual. Imagina que has pasado años en un camino interior. Conoces tus sombras, has integrado tus complejos, has explorado tus arquetipos. Finalmente sientes que has llegado. Pero entonces surge esta extraña inquietud, un desasosiego que no puedes explicar. Jung diría que estás frente al complejo de la falsa realización. Tu ego ha creado una ilusión refinada, te hace creer que alcanzaste la totalidad psíquica, cuando en realidad solo entraste en una nueva y más sutil forma de cautiverio. Es como un viajero que ha estado tanto tiempo en ruta que confunde el viaje con la llegada. Te has acostumbrado tanto al crecimiento que la quietud se siente como un retroceso. Jung reconoció esta trampa en sus propias fases más profundas de autoexploración. La psique, descubrió, puede convertir su propio desarrollo en una nueva prisión. Esta fase es más peligrosa que todas las anteriores porque se disfraza de triunfo. Te identificas con tu conocimiento espiritual, con tu crecimiento, con tu viaje. Te vuelves prisionero de tu propia sabiduría. Lo paradójico es que las almas más sensibles suelen quedarse atrapadas aquí. Han vivido y comprendido tanto que se declaran expertas en su propio paisaje interior. Pero Jung vio que esta certeza es, con frecuencia, el último escondite del ego. En sus sesiones analíticas observó repetidamente este fenómeno. Personas que habían trabajado años en sí mismas desarrollaban una arrogancia sutil hacia quienes aún no habían recorrido ese camino. Se convertían en coleccionistas de experiencias espirituales, curadores de su propia transformación. Lo que comenzó como liberación se convirtió en una nueva identidad. ¿Conoces esa sensación cuando hablas de tu desarrollo espiritual y notas el orgullo por tu propio camino? Esa sutil superioridad, esa idea de haber alcanzado algo que otros aún no. Eso es la inflación del yo de la que hablaba Jung. Confundes tu progreso con la realización final, sin darte cuenta de que has construido una nueva identidad, la del despierto espiritual. Es un proceso silencioso, como el agua que se convierte lentamente en hielo, lo que era fluido y vivo se vuelve rígido. Jung observó que las personas dejan de crecer justo cuando creen que ya lo han hecho. El apego a los logros se convierte en una jaula invisible. La verdadera prueba comienza cuando notas que incluso tus más elevadas comprensiones pueden convertirse en cadenas, cuando reconoces que te aferras a tu transformación como si fuera una posesión. Jung entendió que la verdadera individuación, paradójicamente, significa soltar incluso la individuación misma. Hay un momento en este proceso que Jung describió como la gran desilusión. Te das cuenta de que has tratado tus logros espirituales como trofeos. Cada sombra integrada, cada complejo disuelto se convirtió en prueba de tu evolución. Pero la verdadera madurez empieza cuando estás dispuesto a soltar incluso esas pruebas. Imagina a un alpinista tan orgulloso de su equipo que olvida escalar. Has construido una identidad espiritual tan completa que eclipsa la vida misma. Para Jung, esta es una de las trampas más sofisticadas de la psique humana. Muchas almas llegan a este punto y se paralizan. Han buscado tanto significado, tanto sentido, tanta identidad espiritual que la idea de soltarlo les provoca un terror existencial. ¿Qué serían sin su historia de sanación? Sin su rol de buscadores, sin su estatus especial como quienes han explorado las profundidades de la psique. Aquí se revela la verdadera naturaleza de la última prueba, ya no se trata de integrar sombras ni de reconciliarse con complejos perennes. Se trata de reconocer que la propia búsqueda espiritual es el último obstáculo.
Jung vio en esta etapa el paso del devenir al ser, de la búsqueda a la simple existencia. Lo que llamó la sombra de la espiritualidad se hace visible aquí. La búsqueda de lo superior puede convertirse en la forma más sutil de huida de lo ordinario. Buscas estados extraordinarios porque percibes la vida cotidiana como insuficiente. Pero esa resistencia a lo común se vuelve una prisión invisible. En la psicología analítica existe un término para este estado, bypassing espiritual. Usas tus experiencias de despertar para escapar de tu humanidad cruda. Cada desafío emocional se filtra a través de conceptos espirituales. Cada conflicto se reinterpreta como oportunidad de desarrollo. Imagina un alma que durante años ha cuidado sus heridas, convirtiéndolas en su identidad. El dolor noble, la transformación significativa, la sensación de haber vivido algo especial. Pero llega un momento en que incluso esa historia debe morir. Debes estar dispuesto a traicionar tu biografía espiritual para regresar a la sencillez de la vida. Jung observó un patrón recurrente en sus conversaciones con pacientes, la descripción más elocuente de su viaje espiritual se convertía en el obstáculo para completarlo. Se volvían narradores de su transformación y olvidaban vivir. La historia se volvía más importante que la vida que describía. Ese es el momento en que notas que tu espiritualidad se ha convertido en tu última prisión. Te identificas tanto con tu rol de sanador, transformador o despierto que olvidas lo que significa simplemente ser. Jung advirtió esta trampa temprano, podemos sumergirnos tanto en nuestro trabajo interior que nos perdemos la vida misma. Es paradójico, la comprensión más profunda puede convertirse en la pose más superficial. Hablas de despertar mientras, en realidad, duermes en un nuevo sueño, el de la autosuficiencia espiritual, la superioridad sutil y el desprecio secreto hacia quienes no están tan avanzados. Jung observó que en esta fase muchas personas desarrollan una frialdad extraña. Hablan con ternura del amor universal, pero en secreto desprecian la ignorancia ajena. Predican compasión, pero se distancian interiormente de la humanidad cruda. La espiritualidad se convierte en armadura contra la vida misma. El paso hacia la verdadera libertad exige un valor que pocos poseen, estar dispuesto a soltar incluso lo más sagrado, tu autoimagen espiritual, y atravesar lo que Jung llamó la nada fértil, un estado en el que ya no eres la persona inconsciente de antes ni la versión despierta de ti mismo. Esta etapa de indeterminación es insoportable para muchas almas. Ya no sabes quién eres. Tus puntos de referencia espirituales han desaparecido, tu identidad como buscador se ha disuelto. Estás en un reino intermedio, que no es ni muerte ni nacimiento. Jung lo llamó la santa indiferencia, el estado previo a la liberación final. Es como una mariposa en su capullo que ha olvidado que fue oruga y aún no sabe que puede volar. Está suspendido en un espacio atemporal entre identidades. Todo lo que creías saber sobre ti se disuelve como la niebla al amanecer. Jung no vio en este estado una crisis, sino una pausa sagrada. La psique se prepara para un salto tan radical que todas las categorías previas de comprensión deben romperse. Mueres como ser espiritual para renacer como un ser humano común. Aquí los caminos se separan definitivamente. La mayoría retrocede, refugiándose en territorios espirituales familiares, retomando su identidad de evolucionante. Eligen la seguridad de la transformación eterna en lugar del riesgo de rendirse completamente. Pero las almas raras que perseveran, experimentan algo extraordinario. Descubren que al otro lado de la muerte espiritual los espera una sencillez que nunca imaginaron posible. Una naturalidad libre de la necesidad de ser especial o iluminado. En este umbral entre la muerte espiritual y el renacimiento natural se encuentra lo que Carl Jung llamó el momento desnudo de la verdad. Estás frente al espejo de tus propias construcciones y reconoces cuán hábilmente habías creado tu autoimagen espiritual. Es un instante de claridad abrumadora y, al mismo tiempo, de liberación profunda. ¿Qué ocurre cuando un alma atraviesa esta transición? Primero llega la desilusión. Todos los años de trabajo espiritual de pronto parecen un juego complicado que jugaste contigo mismo. La sabiduría permanece, pero pierde su dramatismo.
Descubres que has pasado años escalando una montaña solo para darte cuenta de que la cima siempre estuvo en el lugar donde comenzaste. En esta etapa surge algo que Jung llamó humor cósmico, empiezas a sonreír ante tu propia seriedad espiritual. Todos esos grandes despertares, las revelaciones nocturnas, los sueños llenos de significado, de repente parecen un teatro que representabas para ti mismo. Pero este humor no es cínico, nace de una ternura profunda hacia la tendencia humana de complicar lo simple. Reconoces que incluso tus desvíos espirituales fueron necesarios, no para llegar a algún lugar, sino para comprender que en realidad no hay a dónde ir. Esta revelación puede sentirse amarga al principio. ¿Estuviste persiguiendo un fantasma durante todos esos años? Jung diría, no. El camino era necesario, pero solo como un rodeo de regreso a ti mismo. Tenías que convertirte en todo para poder soltarlo todo. Las almas que superan esta última prueba no llevan signos visibles de su viaje espiritual. No hablan de despertar ni de transformación. Simplemente están, presentes, sin necesidad de explicar o justificar sus experiencias. Han logrado la mayor de todas las realizaciones espirituales, ya no necesitan ser espirituales. Este es el gran paradigma que fascinaba a Jung. La verdadera individuación no nos convierte en seres especiales o iluminados. Nos devuelve a nuestra humanidad ordinaria, pero esta vez elegida conscientemente. Vuelves a ser lo que siempre fuiste, solo que sin la ilusión de estar separado. Imagina que te encuentras con un alma así. A primera vista parece completamente normal, incluso aburrida. No cuenta historias místicas, no comparte revelaciones espirituales, no da señales de haber recorrido un viaje interior extraordinario. Y sin embargo, sientes una calma a su alrededor, una quietud que no nace de la resignación, sino de la aceptación total de lo que es. Estas personas han desarrollado una cualidad extraña. Están completamente presentes, sin esfuerzo. Escuchan sin juzgar. Hablan sin adoctrinar. En su presencia sientes un alivio sutil, como si hubieras dejado caer un peso que ni siquiera sabías que cargabas. Jung los llamó los sabios invisibles. Llevan su conocimiento como un manto invisible que abriga sin llamar la atención. Han aprendido que la verdadera sabiduría se distingue por su discreción. No brillan. No irradian. Simplemente son, con una cualidad de ser que calma sin necesidad de consolar. Estas personas han dominado lo que Jung llamó el arte de la vida ordinaria. Han dejado de sobrecargar su existencia con significados. Viven sin la presión constante de mejorar o de realizarse a sí mismos. Han llegado, no a un lugar especial, sino a la cotidianidad del ser. Existe una cualidad en su presencia difícil de describir. Como un árbol antiguo que ha dejado de crecer y ahora simplemente es, fuerte y sereno, sin el impulso de ser más grande o diferente. Jung lo llamó la presencia digna del ser realizado. Ya no cargan una agenda espiritual ni una misión secreta de superación personal. La última prueba no es un examen que apruebas o repruebas. Es un proceso de comprensión que te devuelve a la simplicidad original. Descubres que todas tus luchas espirituales, tus avances terapéuticos, tus experiencias místicas, no fueron más que rodeos hacia una verdad que siempre estuvo ahí. Tú ya eres lo que buscas. Es como despertar de un largo sueño en el que buscabas aquello que siempre tuviste en tus manos. La búsqueda fue real, el esfuerzo fue sincero, el dolor fue verdadero, pero lo buscado nunca estuvo perdido. Jung comparó este momento con un pez que descubre el agua después de haber pasado toda su vida buscando humedad. En ese instante sucede algo extraordinario. No pierdes tus experiencias, solo pierdes su peso. Las heridas permanecen, pero ya no duelen. La sabiduría permanece, pero ya no te infla. Llevas todo más ligero porque ya no tienes nada que demostrar. Jung observó que las personas que han pasado por esta transición irradian una ligereza extraña. No es la positividad impostada de los círculos espirituales, sino una serena naturalidad que nace de aceptar la propia humanidad común.
Han hecho las paces consigo mismos, no porque hayan logrado algo, sino porque han dejado de tener que lograr algo. Este es el verdadero final del sanador herido. La muerte del ego espiritual y el nacimiento de una humanidad simple, silenciosa y libre. Renuncias a tu identidad como alguien que siempre se está sanando, desarrollando y transformando. Dejas de ver tu vida como un proyecto. Sueltas la historia que por tanto tiempo te dio sentido y dirección, la historia de tu evolución espiritual. Carl Gustav Jung observó esta transformación en sus propios últimos años. Él, que había dedicado su vida a explorar la psique humana, de repente habló de la necesidad de dejar incluso la psicología atrás. Reconoció que incluso su trabajo de toda una vida podía convertirse en una trampa si se convertía en una identidad rígida. Es el momento en que el terapeuta deja su diván, el gurú renuncia a su trono y el buscador olvida su camino. Dejas de definirte como alguien en el camino y reconoces que el camino no era más que una ilusión que te mantenía ocupado. Esta liberación no ocurre por esfuerzo, sino como una maduración orgánica, como una fruta que cae sola del árbol cuando llega su tiempo. No fuerzas nada. Ya no luchas contra ti mismo. Simplemente reconoces que la etapa de búsqueda ha terminado. ¿Qué queda? Un silencio que no está vacío, sino lleno. Una presencia que no requiere esfuerzo. Sigues viviendo, amando, experimentando alegrías y sufrimientos, pero sin la secreta esperanza de que estas experiencias te conviertan en una mejor persona. Ya eres lo que puedes ser. Jung veía este estado como la cima del desarrollo humano. No porque sea extraordinario, sino precisamente porque es completamente ordinario. Regresas a la inocencia original, pero esta vez conscientemente. Eliges la simplicidad después de haber atravesado la complejidad. Aquí ocurre la mayor de todas las paradojas. Tras años de trabajo de conciencia, de integración de sombras, de disolución de complejos, regresas al estado del niño. Pero esta nueva infancia lleva en sí la sabiduría del adulto, sin estar cargada por ella. Vuelves a ser espontáneo, pero ahora desde la comprensión, no desde la ignorancia. Jung lo llamó la segunda ingenuidad. Pierdes la pesada seriedad de la búsqueda espiritual y ganas la ligera seriedad de la vida sencilla. Tomas la vida en serio, sin tomarte demasiado en serio a ti mismo. Amas sin aferrarte. Entiendes sin necesidad de explicar. En esta fase surge algo que Jung describió como la autoridad silenciosa. Ya no necesitas demostrarle a nadie que has despertado, porque has dejado de creer que haya algo que despertar. Irradias calma, no porque resuelvas los problemas de otros, sino porque no alimentas su dramatismo. Las almas raras que completan este camino se convierten en enigmas vivientes. Unen la sabiduría de la vejez con la espontaneidad de la infancia. Llevan dentro un conocimiento profundo, pero no alardean de él. Han vivido cosas intensas, pero no las dramatizan. Son libres porque ya no tienen nada que probar, ni siquiera su libertad. Si sientes que estas palabras te tocan, si intuyes que incluso tu identidad espiritual es solo otro disfraz que puedes soltar, tal vez estés listo para este último paso. No es un paso que puedas forzar. Ocurre cuando estás listo para soltar incluso tu disposición a darlo. Hay señales de esta disposición. Notas que tus libros espirituales acumulan polvo, no por desinterés, sino por una extraña sensación de completitud. Ya no necesitas nuevas revelaciones porque has comprendido que el mismo acto de comprender estaba sobrevalorado. Dejas de interpretar tus sueños porque reconoces que la vida misma es el sueño que debe vivirse. Jung vivió esta etapa con gran intensidad en sus últimos años. Él, el gran explorador de la psique, pasó su tiempo tallando piedras y sentado junto al lago. Había dejado de administrar su propia grandeza y había regresado a lo que más amaba, el simple contacto con la vida. La verdadera prueba no está en alcanzar algo, sino en renunciar al deseo de alcanzar. No en despertar, sino en trascender la necesidad de despertar. No en sanar, sino en poner fin a la búsqueda de sanación. Jung diría, te liberas,
no rompiendo cadenas, sino reconociendo que nunca existieron. Te haces completo, no reuniendo tus partes, sino comprendiendo que nunca estuviste dividido. Despiertas no al abrir los ojos, sino al darte cuenta de que nunca dormiste. Es como despertar de un sueño en el que buscaste durante años la salida, solo para descubrir que la puerta nunca estuvo cerrada. Jung no vio en esta comprensión el final del viaje espiritual, sino su transformación en algo completamente distinto, la vida natural, sin las muletas de la auto-optimización. Esta es la revolución silenciosa de las almas raras. Regresan del mundo de las ambiciones espirituales y se encuentran nuevamente en el simple ser. Han visto a través del mayor truco espiritual de todos, no hay nada que alcanzar porque nunca te ha faltado nada. Si has llegado hasta aquí, ya llevas la semilla de esta comprensión dentro de ti. Tal vez sea hora de soltar incluso tus últimas seguridades espirituales y descubrir lo que te espera más allá de todo desarrollo, la libertad que no busca libertad. El ser que no necesita devenir. Si esta travesía hacia los límites de la búsqueda espiritual te ha conmovido, sigamos caminando juntos. Comparte en los comentarios donde te reconoces en este proceso. Suscríbete al canal para seguir explorando las dimensiones ocultas de la psique humana que Jung descifró para nosotros. Porque, a veces, son precisamente las revoluciones silenciosas del alma las que permiten la comprensión más profunda.